Continuamos con La Tarde. Las grandes confederaciones sindicales paralizaron hoy con una huelga de 24 horas que se cumple justo cuando el presidente del país, Mauricio Macri, está en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y reunirse con inversionistas para transmitirles confianza. Recordemos que hoy el presidente Mauricio Macri se va a reunir con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, para abundar más sobre el préstamo a Argentina. Y vamos a analizar este tema con Octavio Crivaro, sociólogo, dirigente del Partido de Trabajadores Sociales y referente de izquierda. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, gracias a ustedes. Quisiera empezar esa entrevista haciendo una valoración del saldo que usted puede entregarnos a esta hora del paro que se registra en Argentina. Digamos que es provisorio, ¿no? Como tanto medida de fuerza, al igual que sucedió con los anteriores paros generales, permitió mostrar, por un lado, la enorme bronca que existe con los planes económicos que está aplicando el gobierno de Macri y simultáneamente negociando con el Fondo Monetario Internacional. Desde ese punto de vista fue una medida absolutamente contundente, unánime en el punto de vista de su acatamiento, y por otra parte permite mostrar la enorme fuerza social que es la clase trabajadora argentina, que son millones y millones de asalariados, como lo que podría ser el articulador muy fuerte de un movimiento social de lucha contra los planes económicos del gobierno de Macri y del Fondo Monetario Internacional, que si uno considera que ya en Argentina este año tuvimos movilizaciones verdaderamente importantes y masivas del movimiento de mujeres y del movimiento estudiantil, creo que va por ahí la cosa de por dónde articular esa fuerza de mujeres y de jóvenes con el movimiento obrero como una gran fuerza que podría derrotar unos planes económicos que son verdaderamente nocivos, pero muy reaccionarios y negativos para todo el movimiento de trabajadores. Claro, pero ¿cómo capitalizar esa fuerza de los trabajadores? Porque al final el presidente Macri está sentado hoy negociando con la presidenta del Fondo Monetario Internacional en Nueva York. ¿Hay alguna interlocución por parte del presidente con ustedes, con alguno de los sindicatos, alguna negociación sobre las peticiones que le están poniendo sobre la mesa? ¿O él está de oídos sordos dándole la espalda a estas protestas, a estos paros, y está sentado negociando con Christine Lagarde? La opción 2. El presidente no tiene intención alguna ni de negociar ni de discutir con el movimiento de trabajadores en Argentina. Yo ahí creo que para responder profundamente a tu pregunta, lo que habría que discutir mucho es el rol que juegan las conducciones sindicales en nuestro país, que son absolutamente colaboradoras, colaboracionistas, en un sentido cómplices con que el plan de Macri se lleve adelante. Son conducciones sindicales alineadas con el peronismo. Recordá que yo participo dentro de la izquierda, del movimiento sindical, como militante del PTS y del Frente de Izquierda, pero las conducciones fundamentalmente alineadas con el peronismo son lo suficientemente sensibles como para darse cuenta que hay una enorme bronca por abajo y por lo tanto ven la necesidad de convocar a medidas de lucha cada tanto, pero lo hacen con una definición que tienen ellos, que es para descomprimir, es decir, convocan una medida de fuerza, eso permite que se exprese una bronca pero muy profunda a nivel de los trabajadores, de los pobres que en Argentina, de la juventud, etcétera, pero después lo discontinúan, es decir, no es parte de un plan, lo que acá en Argentina se conoce, bueno, quizá en otros lugares también, como un plan de lucha escalonado, que parta de un paro como el de ahora, pero que vaya a medidas más profundas, porque estamos hablando de que el plan de Macri no es una cuestión de 1 o 2% menos en el aumento de salario. Estamos hablando de un gobierno que quiere aumentar en 48% lo que se va a destinar del presupuesto del año 2019 para el pago de intereses de deuda. Estamos hablando de un gobierno que está permitiendo la fuga de dólares permanentemente, lo cual está encareciendo muchísimo el costo del dólar y hoy está por encima de los 40 pesos. Tal es así que hoy quizá ustedes conozcan que tuvo que renunciar el presidente del Banco Central de la República Argentina
que es una persona que viene permitiendo la fuga y por lo tanto la devaluación de nuestro peso, pero ni siquiera eso, que era un garante absoluto de los negocios de los especuladores, fue suficiente para el Fondo Monetario, que quiere que directamente el precio del dólar se establezca solo, sin ningún tipo de participación. Es decir, que el gobierno tiene muy claro que nos quiere derrotar, que quiere derrotar el salario, que quiere imponer nuevas condiciones, que quiere imponer una mayor cantidad de despidos, y por lo tanto ahí depende mucho de si los trabajadores podemos responder a la altura, y para discutir eso, si estamos a la altura, hay que discutir el rol que te decía recién de las conducciones sindicales alineadas con el peronismo, que juegan un rol verdaderamente muy malo, según lo veo yo. Claro, estamos hablando de esta devaluación, de la alta inflación, incluso de la bajada del poder adquisitivo de los argentinos, pero ¿qué le pedirían al gobierno cuando se está negociando en este momento también el presupuesto de egresos 2019, que es calificado por algunos como austero? Sí, nosotros por lo menos no creemos que haya que pedir nada. Creo que la agenda que tenemos los trabajadores, los de abajo, hay que imponerla peleando, no hay otra. Digo, nuestros diputados son parte de los que no van a permitir avalar un presupuesto que, tomo lo que decís vos, es austero, para salud, educación, infraestructura, trabajo. No es austero porque va a destinar un mayor crecimiento, un 80% para pagar deuda pública, de las cuales un 48% más es para pagar la deuda externa, con organismos internacionales, intereses. Es decir que dicen que hay un problema de gasto público, pero el único gasto público que hay un problemático es el que tiene que ver con intereses y con necesidades populares. El resto, que es pagar a los organismos internacionales, a los especuladores, una deuda externa que está absolutamente comprobado no por nosotros, no por la izquierda, sino directamente por jueces, que es fraudulenta, que viene desde la última dictadura, se ajusta a todos los gastos sociales para pagar una deuda externa con los sectores más beneficiados y más obviamente protegidos desde el Estado. Entonces, no es un presupuesto austero, es un presupuesto de ajuste contra los de abajo y de negocios para los de arriba, y por eso nosotros no avalamos esto. Incluso criticamos el rol de otros sectores de la oposición, en particular, como te decía recién, a nivel de los sindicatos. También el peronismo dentro del Parlamento ha mostrado una gran predisposición para que salga votado el presupuesto, como ha tenido anteriormente predisposición para que salgan otras leyes de ajuste del gobierno de Macri. La izquierda y los sectores sindicales a los cuales nosotros influenciamos o representamos, no avalamos eso. Ahora, ayer el presidente Macri estuvo en una cena donde recibió un premio del Atlantic Council en Nueva York, y después de recibirlo decía que Argentina decidió cambiar y que no podían dejar que el populismo afectara profundamente a la sociedad, y que ese premio en todo caso era un reconocimiento al pueblo argentino por el coraje para evitar que el país se convirtiera en otro Venezuela. Son palabras del presidente Macri. ¿Cómo lo reciben ustedes, sobre todo siendo de izquierda? Mirá, yo creo que la consigna de Venezuela, que conozco perfectamente, que es una discusión que a ustedes los toca muy de cerca, fue como un caballito de batalla electoral para el gobierno de Macri, en el sentido de decir que con el gobierno anterior, el cual nosotros no apoyamos, se atacaban las libertades democráticas, había un control férreo de la economía, había una intervención excesiva del Estado, se perseguían a los opositores. Yo te puedo decir que tanto en lo económico como en lo político y en las cuestiones de las libertades democráticas, este gobierno ha mentido de manera descarada. En el caso de la economía, el gobierno dice que no hay que intervenir todo lo que tiene que ver con mantener costos que hacen a las condiciones de vida de los sectores populares. Es decir, atacó los subsidios en el transporte, atacó el control de precios sobre los servicios públicos, es decir, el gas, la luz, todo eso permitió que se encarezca muchísimo. El gobierno anterior tiene una política de financiar empresas verdaderamente parasitarias, pero que eso había permitido que los costos se mantengan más o menos estables en el tiempo. El gobierno liquidó esa estabilidad y viene aumentando de manera exponencial todos los costos de la vida. Y al mismo tiempo que hacía eso, que empeoraba las condiciones de vida de los sectores populares, fue liquidando todas las medidas que impedían ganar más aún a los sectores más favorecidos. Liquidó las retenciones para los sectores ojeros y del campo, liquidó las retenciones para las mineras, liquidó otras cuestiones que le garantizaron beneficios a los bancos. Es decir, que a los más pobres los castigó
y con eso decía, no, el Estado es populista, no puede intervenir, y a los sectores más favorecidos, el propio Estado le garantizó ganancias millonarias con medidas que duraron un segundo. Quitar retenciones, y eso benefició a los sectores más concentrados. Y al mismo tiempo viene habiendo un gran crecimiento de la persecución política a los opositores en general y a los trabajadores de la izquierda en particular. Eso significa que con sectores con los cuales nosotros no compartimos, se le dedica a que la justicia los persiga por una cuestión solamente de no ser partidarios del gobierno, y en nuestro caso, en el día de ayer, venimos de recibir una amenaza a nuestro principal referente, Nicolás del Caño, que fue candidato a presidente, y tanto él ayer como hoy, Miriam Bregman, que fue candidata a vicepresidenta de todo el país por el Frente de Izquierda, vienen recibiendo amenazas por WhatsApp sin que el gobierno ni siquiera se pronuncie o tome una medida, lo cual demuestra que al que es opositor y al que cuestiona los planes del gobierno no le va las cosas tan fácil, porque tiene el propio Estado controlando, atacándolos y en este caso amenazándonos. Para concluir, el presidente Macri decía también ayer que estaba tomando todas las medidas para resolver problemas estructurales de los últimos 15 años, según sus palabras. Él decía que, por ejemplo, está tomando estas medidas como la negociación con el Fondo Monetario Internacional para resolver el déficit fiscal, entre otras medidas, y que al interior del país estaba tratando de dar independencia al sistema judicial. Bajo esta visión del presidente y bajo la visión de la crisis económica que se vive en Argentina, ¿cómo va a ser el futuro político en las próximas elecciones en Argentina? Mirá, es difícil de saber y depende mucho de varias cosas, sobre todo si logra controlar la economía. La sensación que tenemos la mayoría de los argentinos en este momento es que el gobierno no está controlando la economía. La medida que ha tomado es atacar lo que ellos llaman el déficit fiscal, el déficit de las cuentas públicas, tomando deuda. Hay un crecimiento exponencial de la deuda externa por parte del gobierno, y al mismo tiempo se toma deuda. ¿Para qué se toma deuda? ¿Para hacer caminos, para crear rutas, para generar escuelas? No, se toma deuda para pagar deuda. El gobierno lamentablemente ha iniciado un camino que nosotros ya lo vivimos muy, pero muy trágicamente cuando fue todo el proceso del gobierno de la Rúa entre el año 99 y el año 2001, que se tomaban créditos que eran impagables y se los tomaba para pagar deuda, porque era la manera que los organismos internacionales de crédito tenían para beneficiar a los sectores más especulativos de los empresarios, de los capitalistas. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. El gobierno de Macri está endeudando al pueblo, está para pagar esas deudas deteriorando drásticamente las condiciones de vida, con despidos, con cierres de fábricas, con suspensiones en algunos lugares de empleo y con ataques a los empleados públicos. Estamos viendo cómo todos los días se despiden periodistas del organismo de prensa del Estado, médicos de los más prestigiosos, de los hospitales también más prestigiosos del país. Es decir, que la variable de ajuste para el gobierno de Macri ha sido los sectores trabajadores, y aún así ese plan es inviable. Por eso nosotros venimos planteando como izquierda la necesidad de adoptar medidas que son difíciles, pero que no hay otra. O nosotros dejamos de pagar la deuda externa, logramos tener una banca estatal única, un banco estatal único para evitar la especulación y la fuga de dólares por parte de un puñado de buitres, o logramos que los puertos alrededor de los cuales salen los miles de millones de dólares de ganancia para las grandes aceiteras y los grandes ojeros, o se controlan esos resortes, o verdaderamente Argentina va a pasar de la crisis actual, que tiene una enorme inflación, un desempleo creciente y un deterioro de las condiciones de vida, a una crisis directamente catastrófica como la que vivimos en el 2001, y que por supuesto nosotros queremos evitar, y por eso los trabajadores tienen mucho que decir en este momento. Le agradezco a Octavio Crivaro, sociólogo, dirigente del Partido de los Trabajadores Sociales y referente de la izquierda en Argentina. Gracias por estar con nosotros.